Hay una razón por la que algunas personas viven con el corazón apretado incluso cuando no está pasando nada grave en este momento. Y esa razón no es el problema que ven afuera, sino la guerra que se libra adentro. Porque hay una trampa silenciosa que no grita, no rompe puertas, no hace escándalo, pero igual te vacía por dentro. Te roba el sueño sin pedir permiso, te acompaña a la mesa, se mete en tus conversaciones, se sienta a tu lado cuando intentas orar. Y lo más peligroso es que muchas veces se disfraza de responsabilidad. Tú no le llamas esclavitud, le llamas estar al pendiente, le llamas pensar en el futuro, le llamas amar mucho. Pero en el fondo, si eres brutalmente honesto contigo, sabes que eso no te está dando paz, te está consumiendo. Y aquí es donde todo cambia, porque hoy no vamos a hablar simplemente de cómo sentirte un poco mejor. Vamos a arrancarle la máscara a eso que te tiene atrapado, porque quizá no necesitas seguir preocupándote más distinto. Quizá necesitas aprender a hacer algo completamente distinto, y eso incomoda, porque la preocupación tiene una forma muy extraña de hacerte sentir útil mientras te destruye. Te hace creer que si dejas de darle vueltas al asunto, eres irresponsable. Te convence de que si no te angustias, entonces no te importa. Te susurra que si no cargas el peso entero sobre tus hombros, todo se va a desmoronar. Pero mira qué perverso es esto. Te mantiene mentalmente agotado, emocionalmente paralizado y espiritualmente seco. Y aún así te hace sentir que estás haciendo algo. No estás haciendo algo. Estás girando en círculos. Estás como esa silla mecedora que se mueve muchísimo, pero no avanza ni un centímetro. Y mientras tu mente corre, tu alma se desgasta. Porque la preocupación promete control, pero produce impotencia. Promete preparación, pero fabrica cansancio. Promete protegerte del dolor, pero te hace sufrir antes de tiempo. Y eso sería grave en cualquier vida, pero se vuelve todavía más serio cuando entiendes lo que se está quebrando debajo de todo eso. Porque la preocupación no solo te roba energía, también toca tu relación con Dios. Y aquí es donde muchos no quieren mirar de frente. Cuando te preocupas de manera obsesiva, no solo estás pensando demasiado, estás actuando como si todo dependiera de ti. Como si tú tuvieras que preverlo todo, resolverlo todo, sostenerlo todo, evitarlo todo. Como si en el fondo Dios estuviera mirando desde lejos mientras tú cargas el mundo. Y eso no es humildad, eso no es amor, eso ni siquiera es madurez. Eso es una forma muy fina de orgullo, porque el orgullo no siempre entra gritando yo soy mejor que todos. A veces entra disfrazado de si yo no me encargo nadie lo hará. A veces entra con cara de sacrificio, con voz de responsabilidad, con apariencia de entrega. Pero sigue siendo orgullo, porque pone sobre tus hombros una tarea que nunca te correspondió ser Dios. Y por eso las palabras de Cristo son tan incómodas y tan liberadoras al mismo tiempo. Cuando Jesús dice que no te preocupes por el mañana, no te está invitando a la mediocridad ni a la flojera, ni a mirar para otro lado mientras tu vida se incendia. Lo que te está enseñando es mucho más profundo y mucho más difícil. Te está enseñando a vivir en la verdad. Y la verdad es esta: hay cosas que sí te corresponden, pero hay muchísimas otras que no. Hay decisiones que debes tomar, pasos que debes dar, conversaciones que debes tener, hábitos que debes cambiar, ayudas que debes buscar. Pero el resultado final, el control absoluto, la garantía total, la seguridad perfecta, eso jamás ha estado en tus manos. Nunca. Solo que te habías acostumbrado a vivir como si sí. Y por eso estás cansado. No porque la vida sea dura, que sí lo es, sino porque además de vivir tu vida, estás intentando controlar futuros que no existen. Estás sufriendo por escenarios que todavía no ocurren. Estás ensayando desgracias en tu cabeza como si prepararte para el golpe fuera a volverlo menos doloroso. Y casi nunca funciona así. Porque la mayoría de esas cosas ni siquiera pasan. Y las que sí pasan, te encuentran ya agotado, ya drenado, ya vencido antes de empezar la batalla real. Eso es lo terrible de la preocupación. No te fortalece para el sufrimiento,
te debilita antes de que llegue, te hace llegar roto a peleas que todavía ni comienzan. Entonces la pregunta no es si te preocupa algo. Claro que te preocupa. La pregunta es si seguir preocupado te está acercando a la solución o te está alejando de la paz. Y aquí aparece una palabra que puede salvarte la vida si la entiendes bien: ocuparte. Parece una diferencia pequeña, casi semántica, pero no lo es. Es una frontera gigantesca, porque preocuparte es darle vueltas al problema. Ocuparte es moverte hacia una respuesta. Preocuparte es repetir mentalmente lo que temes. Ocuparte es identificar qué sí puedes hacer hoy. Preocuparte es quedarte atrapado en la nebulosa del ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si todo sale mal? Ocuparte es sentarte, respirar, mirar de frente la realidad y decir, bien, ¿qué parte de esto está realmente en mis manos? Y esa pregunta cambia todo, porque de pronto la oscuridad deja de ser un monstruo sin forma y se convierte en algo concreto. Tal vez difícil, tal vez doloroso, tal vez incómodo, pero concreto, y lo concreto se puede enfrentar. Eso es lo que tantas personas descubren demasiado tarde. No son necesariamente las que tienen menos problemas las que viven con más paz. Son las que han aprendido a no negociar con la parálisis. Son las que entendieron que el alma se enferma cuando se instala a vivir en el miedo, pero empieza a sanar cuando da un paso. 1, no 10. 1. El llamado que has pospuesto. La cita que no has querido agendar. La disculpa que sigues retrasando. La confesión que llevas meses evitando. El presupuesto que nunca hiciste. La conversación que te da pánico. El currículum que no mandaste. El médico al que no fuiste. La ayuda profesional que necesitas y sigues postergando porque te da vergüenza. La preocupación odia ese primer paso, porque en cuanto lo das, algo se rompe dentro del círculo vicioso. Recuperas una porción de libertad. Vuelves a respirar. Descubres que no eras una víctima inmóvil de tus pensamientos. Descubres que todavía puedes responder. Y eso tiene algo profundamente cristiano, porque ocuparte no es simplemente ser productivo. No es llenar la agenda para sentirte valioso. No es correr más rápido para no sentir dolor. No es activismo ansioso bautizado de disciplina. No. Ocuparte en el sentido más hondo es poner tu voluntad en movimiento mientras tu corazón permanece rendido a Dios. Es decir, Señor, voy a hacer mi parte, pero no voy a usurpar la tuya. Y eso requiere más fe que preocuparse, muchísima más. Porque preocuparse, aunque te desgaste, te da la ilusión de que sigues sujetando algo. Ocuparte de verdad exige soltar, exige aceptar que no controlas el desenlace, exige trabajar sin idolatrar el resultado, exige obedecer incluso cuando no tienes garantías, exige sembrar sin ver todavía la cosecha, y ahí, justo ahí, la mayoría retrocede, porque lo que realmente te cuesta no siempre es el esfuerzo. Muchas veces lo que te cuesta es la confianza. Tal vez por eso hay personas que llevan años atrapadas en la angustia. No porque no amen a Dios, sino porque todavía no han aprendido a descansar en Él. ¿Siguen orando? Sí. Pero oran como quien entrega algo y al mismo tiempo se lo arrebata a Dios de las manos a los 5 minutos para volver a cargarlo. Y eso produce una vida espiritual agotada. Vas a misa, pero sales con el mismo peso. Oras, pero sigues rumiando. Pides paz, pero alimentas mentalmente el peor escenario. Dices, hágase tu voluntad, pero por dentro estás negociando para que se haga la tuya. Y no lo digo para acusarte. Lo digo porque así vive muchísima gente buena, creyente, generosa y rota por dentro. Y no porque Dios no quiera ayudarlos, sino porque siguen confundiendo control con seguridad. Pero la seguridad verdadera nunca vino del control, vino de la confianza. Piensen eso un segundo, porque aquí hay algo decisivo. La preocupación te promete seguridad futura a costa de tu paz presente. La ocupación te devuelve paz presente, aunque el futuro siga sin resolverse del todo. ¿Ves la diferencia? En un caso,
tu alma queda rehén de lo que todavía no sabes. En el otro, recuperas estabilidad para caminar un día a la vez. Y eso no es teoría bonita. Eso cambia matrimonios, familias, vocaciones, salud mental, decisiones económicas, relaciones rotas, duelos, crisis espirituales. Porque una persona preocupada vive reaccionando. Una persona ocupada empieza a responder. Y parecería lo mismo, pero no lo es. Reaccionar nace del miedo, responder nace de la libertad. Reaccionar te encadena al impulso, responder te devuelve dirección. Reaccionar te convierte en esclavo del problema. Responder te devuelve el lugar correcto delante de Dios. Ahora bien, aquí viene una parte incómoda, porque quizá piensas que esto aplica para otros, pero no para ti. Porque lo tuyo sí es serio, lo tuyo sí pesa, lo tuyo sí duele. Y puede que tengas razón, tal vez no estás lidiando con una inquietud pequeña, sino con una tormenta real. Tal vez estás pensando en una deuda que no sabes cómo pagar, en un hijo que se te está yendo de las manos, en una relación que se rompió y no sabes si tiene arreglo, en un diagnóstico que te asusta, en una caída espiritual que te avergüenza, en un cansancio tan profundo que ni siquiera sabes por dónde empezar. Y precisamente por eso esto importa todavía más. Porque cuanto más serio es el problema, más peligrosa se vuelve la preocupación estéril. Cuando el dolor es real, no puedes darte el lujo de desperdiciar tus fuerzas en fantasmas mentales. Necesitas claridad, necesitas raíz, necesitas paz, necesitas empezar a distinguir entre lo que debes llevar a la oración y lo que debes llevar a la acción. Porque sí, hay cosas que solo se sostienen de rodillas. Pero hay otras que después de orarlas tienes que enfrentarlas de pie. Y ese equilibrio es lo que cambia una vida. No se trata de elegir entre confiar en Dios o hacer algo. Se trata de entender que la confianza verdadera te empuja a actuar de la manera correcta. Si te preocupa tu vida espiritual, por ejemplo, no sirve de nada seguir sintiéndote mal por estar lejos de Dios mientras postergas el regreso. En algún momento tienes que dejar de lamentar la distancia y empezar a caminar hacia casa. Tienes que confesarte, tienes que volver a la Eucaristía, tienes que abrir el Evangelio, tienes que recuperar el hábito de la oración, aunque al principio se sienta seco, torpe, pobre. Porque mientras sigas diciendo, me preocupa estar mal con Dios, pero no hagas nada concreto, la preocupación se volverá otra forma de evasión. Y eso duele admitirlo, porque a veces creemos que sentirnos culpables ya cuenta como cambio, pero no cuenta. El cambio empieza cuando el alma, además de sentir, decide. Y lo mismo pasa en las relaciones. Hay personas que llevan años preocupadas por un vínculo roto, pero nunca dan el paso que les corresponde. Reviven la conversación 1000 veces en la cabeza. Repiten quién tuvo la culpa, imaginan cómo debería reaccionar el otro, construyen discursos mentales perfectos, pero nunca llaman, nunca piden perdón, nunca se sientan a hablar, nunca buscan ayuda. Y así la preocupación se convierte en una coartada elegante para no exponerse al dolor de una acción real. Porque actuar da miedo. Actuar puede abrir una herida. Actuar puede llevarte a un no. Actuar puede no arreglar las cosas. Sí, pero preocuparte eternamente tampoco las arregla. Solo alarga la agonía, solo pudre el tiempo, solo enfría el corazón. Y llega un punto en que no hacer nada también es una decisión, solo que disfrazada. Ahora escucha esto con toda claridad. Amar no es preocuparte sin descanso. Amar es ocuparte de verdad. Eso cambia muchísimo, porque mucha gente cree que mientras más se angustia por alguien, más lo ama. Pero no siempre es así. Puedes desvelarte por una persona, imaginarle todas las tragedias posibles, absorber su dolor, controlar cada movimiento, transmitirle tu ansiedad, invadirla con tu miedo y seguir sin estar ayudándola realmente. El amor maduro no solo siente, el amor maduro sostiene, acompaña, forma, corrige, sirve,
ora, espera, confía. Una madre preocupada puede vivir consumida por el miedo a que su hijo sufra. Una madre que se ocupa forma su corazón, le enseña valores, lo acompaña, pone límites, reza por él y luego acepta que no puede vivir su vida en su lugar. Las dos aman, sí, pero una queda destruida por lo que imagina, mientras la otra permanece fuerte para estar presente de verdad. Y esa diferencia no solo cambia a la madre, cambia al hijo. Por eso esta lucha no es superficial. No estamos hablando de un simple consejo de bienestar. Estamos hablando de una forma de pararte ante la existencia, de una manera de vivir el tiempo, el dolor, la incertidumbre y la fe. Porque quien se preocupa vive tratando de asegurar el mañana, quien se ocupa aprende a habitar el hoy, y ahí hay una sabiduría enorme que Jesús repitió una y otra vez, porque Dios siempre ha trabajado en el presente. No en el pasado que lamentas, no en el futuro que temes, en este día, en esta hora, en esta decisión, en esta obediencia concreta, en este paso pequeño que puedes dar ahora. Y eso no significa que el mañana no importe. Significa que el mañana se construye mejor cuando no lo idólatras. De hecho, una de las grandes razones por las que te sientes tan desgastado es porque estás intentando vivir muchos días al mismo tiempo. Estás cargando hoy el peso de lo que tal vez venga la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Y claro que te quiebras, claro que te saturas, claro que sientes que no puedes, no fuiste creado para recibir hoy la gracia de todos esos días futuros. Solo tienes la gracia para hoy. Mañana, cuando llegue, tendrá su propia gracia. Pero si intentas anticiparlo todo, te sales del lugar donde Dios te quiere fortalecer. Y entonces el alma se asfixia, no porque Dios no esté dando, sino porque tú estás intentando respirar un aire que todavía no corresponde. Y aquí aparece otra mentira muy peligrosa: creer que para dejar de preocuparte tienes que esperar a sentirte en paz primero. No. Muchas veces la paz llega después de obedecer, no antes. Primero das el paso, luego el corazón empieza a acomodarse. Primero te ocupas, luego la mente se ordena. Primero haces lo que te corresponde, luego la ansiedad empieza a perder poder. Porque si esperas a sentirte perfectamente seguro para actuar, nunca te moverás. La fe no siempre camina con certezas emocionales. Muchas veces camina con temblor en las piernas, pero camina, y eso lo cambia todo. Ahora bien, hay algo más profundo todavía, y aquí es donde esta historia deja de ser solo una enseñanza y se vuelve una confrontación. ¿Qué pasa si tú ya te acostumbraste a vivir preocupado? ¿Qué pasa si esa inquietud ya se volvió parte de tu identidad? ¿Qué pasa si ya no sabes quién eres sin ese peso encima? Porque eso también ocurre. Hay personas que ya no solo tienen preocupaciones, se han vuelto personas preocupadas. Han hecho hogar en la angustia. Ya no distinguen entre pensar y rumiar. Ya no distinguen entre prudencia y miedo. Ya no distinguen entre responsabilidad y control. Y cuando alguien les habla de paz, les suena casi irresponsable. Como si vivir ligero fuera una forma de negligencia. Como si descansar en Dios fuera algo ingenuo. Como si soltar fuera traicionar el amor que sienten por los suyos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si en realidad no estás sosteniendo nada, sino siendo sostenido por un hábito que te está hundiendo? Porque soltar no siempre se siente santo al principio. A veces se siente como perder el control. A veces se siente como vacío. A veces se siente como quedarte sin esa actividad mental que te tenía ocupado todo el día. Y ahí aparece el verdadero desafío. Aprender a reemplazar la preocupación, no solo a reprimirla. No basta con decir ya no voy a pensar en eso. Tienes que redirigir esa energía. Tienes que traducirla en oración concreta, en decisiones concretas, en acciones concretas, en descanso real, en presencia, en confianza práctica.
Y para eso necesitas un método interior. Necesitas aprender a detenerte cuando el miedo se dispara y preguntarte, ¿esto que estoy cargando me corresponde a mí o le corresponde a Dios? Esa sola pregunta puede partir en dos tu caos mental, porque te obliga a salir de la nebulosa y entrar en discernimiento. Y el discernimiento, cuando se toma en serio, es una forma de libertad. Pero todavía no hemos llegado al centro más duro de todo esto, porque es fácil hablar de paz cuando las cosas son manejables. Es fácil hablar de confianza cuando la tormenta todavía está lejos. La verdadera prueba aparece cuando la vida sí golpea. Cuando no estamos hablando de un simple miedo difuso, sino de una crisis real. Cuando la enfermedad llega, cuando la traición rompe, cuando el dinero no alcanza, cuando un hijo se pierde, cuando una puerta se cierra, cuando rezaste, hiciste tu parte, intentaste mantener la paz y aún así la historia no salió como querías. Ahí es donde todo lo dicho hasta ahora deja de ser inspirador y empieza a volverse radical. Porque entonces la pregunta ya no es solo cómo dejar de preocuparte. La pregunta es si vas a seguir confiando cuando no entiendes nada. Y ahí, precisamente ahí, es donde casi todos tropiezan. Porque una cosa es ocuparte esperando que Dios respalde el resultado que deseas. Y otra, muy distinta, es ocuparte aún cuando no tienes garantía de que el desenlace será el que imaginaste. Esa es la fe que duele. Esa es la fe que madura. Esa es la fe que deja de usar a Dios como seguro contra el sufrimiento y empieza a amarlo por quien es. Y cuando una persona entra en ese terreno, algo muy profundo empieza a definirse dentro de ella. Porque en ese punto ya no solo se decide qué hará con su problema, se decide en quién pondrá realmente su confianza cuando todo tiemble. Y justo ahí es donde la historia se vuelve más intensa, porque hay una diferencia brutal entre confiar en Dios mientras todo sale como esperabas y confiar en Él cuando haces todo bien y aún así la noche cae. Ahí es donde muchos descubren que no estaban peleando solo contra la preocupación. Estaban peleando contra algo todavía más profundo. Y eso es lo que tenemos que enfrentar ahora. Porque cuando la vida no responde como tú querías, cuando haces lo correcto, oras, te esfuerzas, te ocupas, y aún así todo parece romperse, entonces ya no estás luchando contra la preocupación, estás luchando contra la desilusión. Y eso es mucho más peligroso, porque la preocupación te roba la paz, pero la desilusión te roba la fe. Te hace preguntarte si todo esto realmente vale la pena, si Dios está escuchando, si confiar no es simplemente una forma elegante de engañarte para no perder la cabeza. Y ahí, justo ahí, es donde se define el tipo de vida que vas a vivir de ahora en adelante. Porque tienes dos caminos, aunque no lo parezca. Puedes endurecerte, cerrarte, decir, yo hice mi parte y no funcionó, así que ahora todo depende de mí, y volver a la ilusión del control, pero ahora con más miedo que antes. O puedes hacer algo que parece imposible, seguir confiando, no porque entiendas, sino porque eliges creer que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no comprendes sus caminos. Y eso cambia completamente la forma en la que atraviesas el dolor, porque ya no estás solo intentando sobrevivir, estás aprendiendo a sostenerte en algo más grande que tú. Mira, aquí es donde muchas personas se quiebran, porque estaban dispuestas a confiar siempre y cuando el resultado coincidiera con lo que esperaban. Pero la fe real no funciona así. La fe real no es un contrato donde tú cumples y Dios responde exactamente como tú quieres. Es una relación donde tú te entregas incluso cuando el guión no es el tuyo. Y eso no es fácil, porque significa aceptar que hay cosas que no vas a poder cambiar, que hay pérdidas que no vas a poder evitar, que hay dolores que no vas a poder explicar, pero aún así puedes decidir cómo los vives.
Y aquí es donde el principio de ocuparte alcanza su forma más radical, porque cuando todo va bien, ocuparte es actuar, pero cuando todo duele, ocuparte es resistir sin rendirte por dentro. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es hacer lo mínimo cuando no puedes con lo máximo. Es orar aunque sientas que nadie escucha. Es seguir siendo bueno cuando la vida no está siendo buena contigo. Es no dejar que el dolor te convierta en alguien que no quieres ser. Eso también es acción. Eso también es fortaleza. Eso también es fe en movimiento. Y poco a poco algo empieza a pasar. No necesariamente afuera, sino dentro de ti. Empiezas a notar que el problema sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Donde antes había pánico, ahora hay una calma extraña. Donde antes había caos, ahora hay claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás peleando en todos los frentes al mismo tiempo. Has soltado lo que no te corresponde y eso libera una cantidad de energía que ni sabías que tenías. Y esa energía empieza a usarse bien. Empiezas a ver opciones donde antes solo veías amenazas. Empiezas a escuchar mejor. Empiezas a decidir mejor. Empiezas a vivir mejor. Pero no te equivoques. Esto no es un cambio automático, es una práctica diaria, es una batalla silenciosa que se gana momento a momento, porque la preocupación no desaparece de un día para otro, vuelve, insiste, toca la puerta, pero ahora tú ya sabes qué hacer cuando aparece, ya no la dejas quedarse. La identificas, la cuestionas, la divides en lo que te corresponde y lo que no, y entonces actúas o sueltas una y otra vez. Y con el tiempo, sin darte cuenta, dejas de ser esa persona atrapada en la ansiedad y te conviertes en alguien que sabe caminar en medio de la incertidumbre sin perder la paz. Y ahí es donde ocurre algo inesperado. Te vuelves más fuerte, pero también más libre. Más responsable, pero menos cargado. Más consciente, pero menos ansioso. Porque finalmente entendiste algo que cambia toda la historia. No viniste a controlar la vida. Viniste a vivirla con Dios. Y cuando eso se acomoda dentro de ti, ya no necesitas saber cómo va a terminar todo para poder avanzar hoy. Entonces ahora la pregunta es inevitable. Después de todo esto, ¿vas a seguir cargando lo que nunca fue tuyo? ¿O por fin vas a empezar a vivir como alguien que confía? Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No, lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe. Y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas,
serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento, 40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales. Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad, y sería, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves. Pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden,
porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios, pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes dirigidas a los hijos, aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios. Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento, cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar, es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía, porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele.
Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio, es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión. Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable, salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico, no es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud
y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero, es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente. La parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa, lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables. El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el Padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú, la paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios, todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad
tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe. Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados, cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios. Hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad. Pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más. No eres un error irreparable. No eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio. Examina tu conciencia. Piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza, hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma
en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva.